El estudio del día de hoy no saben cómo ha edificado mi vida y lo he visto presente en la vida de muchos de mis hermanos y quise titularlo Pase lo que pase, nunca te alejes del Señor. Hace poco estuve viajando con mi esposa a Adícora y ahí establecí una conversación con un hermano en la fe que él me decía que había momentos en su vida donde él sabía que estaba cometiendo un error, un pecado, y que cuando él estaba materializando esta acción que ofende a Dios, él ya no se sentía merecedor de acercarse a la presencia del Señor. No quería orar, no quería compartir con el Dios Todopoderoso porque se sentía miserable. Yo no sé si esto te ha pasado a ti, que conocemos el Evangelio, conocemos los mandamientos de nuestro Padre Celestial que nos deja en su palabra y de esta forma tenemos mayor conciencia de lo que es el pecado. Y a pesar de ello, hay momentos en nuestra vida, por la naturaleza de nuestra carne, por la influencia del mundo, por todos los enemigos que nosotros tenemos, que cometemos errores, que fallamos, que ensuciamos nuestra santidad y caemos en ese pensamiento que, ¿con qué moral voy a estar nuevamente en la presencia de Dios? ¿Cómo voy a orar de nuevo? ¿Cómo voy a acercarme nuevamente a mi Padre cuando estoy sucio, cuando estoy contaminado, cuando volví a caer, cuando siento que estoy fallándole y que no me siento merecedor de su gracia, de su misericordia? Quiero que sepas, querido hermano, que si a ti te pasa esto o te ha sucedido en algún momento este pensamiento, este servidor, tu hermano en la fe, también le ha sucedido y la Biblia me ha servido para, indistintamente cuál sea el error que haya cometido, alejarme del Señor, no tener orden de prioridades, no leer su palabra, cualquier pecado, vuelvo nuevamente a empezar de cero. Con esta introducción quiero que sepas que cuando nosotros tenemos una percepción de la presencia divina, por consecuencia nos embarga un sentido de culpa. Cuando estamos conscientes de quién es Dios, que es un Dios santo, perfecto, justo, maravilloso, el amor empasta, por consecuencia esa luz nos refleja a nosotros y vemos que estamos contaminados, que estamos con un virus desde que nacemos que se llama pecado. Y esto no es para atacar a otro. Esto no es para señalar o agarrar la Biblia y caerle a cachetada a otros. Es un grave error que hoy vamos a hablar. Esto se trata de ti mismo. Una relación con Dios que cuando viene esa luz y te traspasa, te das cuenta de que hay culpa en tu corazón. Y esto también le sucedió a personajes de la Biblia. Voy a mencionarte por lo menos tres. El primero, Isaías. Isaías, en el capítulo 6, que él ve al Señor sentado en su trono, ve su santidad, ve a los serafines que se tapaban porque tenían tanto temor y tanta reverencia al Padre que con unas alas, con dos alas volaban. Dos alas tapaban los pies y dos alas tapaban su rostro y lo único que decían era santo, santo, santo. Pero fíjate lo que dice Isaías en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, que cuando leemos la Biblia vemos que era un hombre santo, que era un hombre recto, que conocía la Escritura, al ver la gloria de Dios, al ver tanta santidad, él dice, estoy muerto. Estoy muerto. ¿Cómo? Yo no puedo presenciar esto y quedar vivo. ¿Por qué? Porque veía su culpa y su pecado. Segundo ejemplo, lo tenemos en Lucas 5:8 y es el ejemplo de Pedro. Pedro, pescador, no había pescado nada y el Señor le dice, vamos, echa la red. Y él le dice, bueno, no hemos pescado nada, pero en tu palabra vamos a echar la red. Puedes leerlo con precisión en Lucas 5. Y cuando ven esa pesca milagrosa que tuvieron que llegar otros barcos para poder ayudar a recoger esta bendición, Pedro
se impacta del poder de Cristo y dice en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué está haciendo Pedro? Está reconociendo que está delante de la verdad. Que cuando él era incrédulo y estaba desanimado, se encontró que el poder de la palabra de Dios hizo posible lo que para él era imposible, y por consecuencia le dijo al Señor que se alejara porque él se sentía pecador. Y finalmente tenemos el ejemplo de Juan cuando está exiliado en la isla de Patmos, que empieza a tener la revelación que conocemos como Apocalipsis. Él dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Estos hombres que tuvieron una cercanía a Dios, cuando esa iluminación, ese brillo, esa gloria de nuestro Padre los traspasa, caen como muertos. Se sienten inmerecedores de esa cercanía, no la pueden soportar. Y reconocer y profundizar nuestra condición de pecado es un síntoma saludable que indica que estamos empezando a tener temor de Dios. Porque estamos conscientes de que hay un Dios que me observa y que yo estoy fallando. Estamos conscientes de que la Biblia me da mandamientos de orden de prioridades, de poner a Dios en primer lugar, de amar a mi esposa, de honrar a los míos, de tener palabra, de ser honesto, de predicar con mis acciones, y muchas veces no lo hacemos. Y cuando caemos en este error, o vienen las crisis, vienen las situaciones de dificultad, vienen las enfermedades, viene la presión del mundo, tenemos que acudir a Dios, y en esa misma acción nos sentimos como hipócritas. Nos sentimos como unos sinvergüenzas que utilizamos a Dios cuando necesitamos, y al momento de estar bien nos olvidamos de Él. Marcos 10:18 dice: y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y Romanos 3:10 al 11 dice: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué les leo estos dos versículos? Porque hay muchos que se creen buenos, hay muchos que se creen santos, hay muchos que se creen que no tienen pecados y se conviertan en legalistas que atacan a otros, se convierten en moralistas que dicen: bueno, yo tengo una vida correcta, tú eres el del error. Empiezan a señalar, y aquí Cristo dice que solamente Dios es bueno, y Pablo dice en Romanos que no hay justo. Todos los días pecamos todos los seres humanos. Esto no es quién es más santo que otro, esto es un camino personal, donde todos los días, mientras más conozco la Biblia, más comprendo su palabra y me doy cuenta que todos los días necesito del arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios y decirle que me ayude Él a través del Espíritu Santo para yo cada día ser más parecido a mi Maestro. Porque eso significa ser un discípulo de Cristo. Yo quiero ser como Él es. A mí no me importa lo que digan los demás, yo no quiero criticar a nadie, yo quiero tener un encuentro con Jesús. Yo quiero recordarte que no hay justo. Yo quiero recordarte que cuando te sientas en esa situación poco merecedor de la gracia de Dios, recuerda que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. La fe y la salvación es por gracia. Y la palabra gracia significa un regalo inmerecido. Dios decidió en su infinita misericordia dejarnos un camino, a pesar de que conoce nuestra condición de pecador, para entrar en la salvación, y se llama Jesucristo. Cuando yo reconozco esto, yo sé que Dios me conoce a mí más de lo que yo me puedo conocer. Por consecuencia, indistintamente del error que cometa mañana, yo necesito
acercarme al Padre. Yo necesito pedirle perdón. A pesar de que haga lo que haga, yo tengo que volver a su presencia y pedirle a Él santificación, pedirle a Él perdón por mis errores. Vamos a leer y nos vamos a quedar mucho en esta carta, primera de Juan 1, del 8 al 10 en primer lugar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado. Cualquiera que diga que es bueno, cualquiera que diga que él se merece el cielo por su esfuerzo, este no sabe dónde está parado, porque todos tenemos pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Cristo no es mentiroso porque Él dijo que Él es la verdad. Decir que nosotros somos buenos y que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios nos mintió. Y Dios no nos puede mentir porque Él es la verdad personificada, Él es el verbo. Entonces, ¿el mentiroso quién es? El ser humano. Ahora, vamos unos capítulos más adelante a primera de Juan 3. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo nos purificamos? Yo tengo la esperanza de que cuando me muera quiero estar en la presencia de Dios. Yo tengo la esperanza de entrar en ese cielo donde no hay maldad, donde no hay inseguridad, donde no hay perversión. Yo tengo esa esperanza. Y la esperanza es que esas promesas que están en la Biblia, yo las voy a obtener. Ahora, ¿qué debo hacer yo cuando tengo esa esperanza? Purificarme a mí mismo. ¿Y cómo me purifico yo? En primer lugar, a través de la oración. Arrepintiéndome. Oye, ¿sabes qué, Padre? Hoy te fallé. Hoy no leí tu palabra, hoy no te tomé en cuenta, hoy tomé decisiones sin involucrarte a ti y a veces tomo estas decisiones, me va mal y cuando me llevo el tortazo, vengo delante de tu presencia con el rabo entre las piernas pidiéndote perdón. Eso es purificarse. En segundo lugar, cuando tú lees la Biblia y la lees en voz alta y se la lees a tus hijos, la compartes con tu familia, tú te estás purificando porque la palabra es santa. A mí me encanta leer la Biblia en voz alta porque cuando yo la leo yo sé que hay poder en su palabra. La leo en mi casa, la leo con los míos, la comparto en las redes sociales porque creo en Cristo. En este momento, cuando nosotros estamos citando la Biblia, estamos purificando. ¿Por qué? Porque la Biblia purifica. Perdón. Entonces, primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí la gente, a muchos que no estudian la Biblia sistemáticamente, dicen, ¿viste? Ahí dice que el que permanece en Cristo no peca. Pero hay que leer la carta en su contexto, porque sabemos que todos somos pecadores y todos los días pecamos. Primera de 3:8 dice, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Practicar el pecado quiere decir hacer un hábito del pecado. Cuando hacemos un hábito del pecado, ahí estamos en problemas. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay que comprender esto cuando somos creyentes. El creyente no significa que es una persona que no peca. Aquí está la clave. El creyente peca, pero cuando peca se entristece. Por eso no nos sentimos merecedor de su gracia. Por eso es que a veces no queremos orar. Por eso a veces decimos, oye, con esta embarrada que acabamos de hacer, ¿cómo me acerco a Dios? Por eso estamos en esa situación que tuvo Isaías, Pedro, Juan, que lo leímos ahorita.
que al ver su gloria y su poder, oye, decimos a veces, apártate de mí, Dios, porque yo soy pecador. Esa es la gran diferencia. El creyente peca, pero se entristece cuando falla y busca cada día levantarse y luchar contra sus propios instintos carnales para no caer en la práctica del pecado. No normalizar el pecado, no caer en el error. Bueno, como todo el mundo lo hace, yo lo hago. No. Yo no estoy mirando a los demás, porque yo sé que cuando yo me muera y esté delante de la presencia de Dios, Dios no me va a preguntar lo que yo pensaba del otro, sino cuánto tú creíste en mí. ¿Cuántas veces te llamé y tú desobedeciste? ¿Cuántas veces te dije en tu conciencia que yo te puse en tu mente, en tu corazón, lo que estás haciendo no está bien y aún así lo materializaste? Por esa razón yo debo purificarme y pedirle, Dios, perdóname por lo que estoy haciendo, para que mi corazón no se endurezca, sino pedirle a Dios, ayúdame a mantenerme sensible. Ayúdame, Señor, coloca mis pecados frente a mí para poder arrepentirme. Ayúdame a agudizar mi conciencia espiritual para que yo reconozca cuando cometo errores y de esta forma entrar en tu presencia y pedirte perdón, Señor, porque necesito de ti, necesito de tu gracia, Dios. Es una relación sincera, es una comunión constante. Quiero finalizar con una parábola que nos dejó nuestro Señor, que es muy ad hoc con lo que estamos hablando y se encuentra en Lucas 18 del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjate tú, este grupo que está diciendo, estos son los que creen en su pulso. No, yo soy bueno, yo hago las cosas bien, yo tengo el cielo ganado por mis acciones. Bueno, a este grupo de personas que creen que es por obras, que creen que es por rituales o porque son legalistas y que se la pasan criticando a los demás, Cristo dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendita sea la palabra de Dios. El fariseo, ¿a quién se está dirigiendo con esta oración? Exteriormente se dirige a Dios, porque él dice: oh Dios. Pero interior y realmente el hombre está hablando de sí mismo, consigo mismo, y cree que por sus acciones de diezmos y de ayuno tiene el poder y la prerrogativa incluso de menospreciar a los demás. Y aquí están muchos que creen que porque tienen una religión o una relación o porque tienen una vida aparente moral están exentos de pecado. Cristo le dijo a este grupo de personas: sepulcros blanqueados, hipócritas, porque estaban orgullosos y enaltecidos. Y por otra parte tenemos a un hombre que es un publicano. Si no sabes, un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano recaudando impuestos, y por esta razón era mal visto, era rechazado. Los catalogaban como traidores. Y este hombre llegó al templo y se sentía tan culpable de su pecado que se mantenía lejos del altar y ni siquiera quería mirar al cielo, porque sabía que era culpable, sabía que tenía pecado. Es muy sorprendente que un cobrador de impuestos entrara en el templo
porque estaba sujeto a señalamientos. A mí me ha pasado en oportunidades que cuando visito una iglesia y muestro mis tatuajes y voy con mi barba, con mi cabello, con mis zarcillos, yo estoy entrando a un lugar donde si son muy legalistas me critican, me murmuran en mi contra, las miradas se ponen encima de mí. Esta sensación que yo he experimentado en algunas iglesias que son extremadamente legalistas es lo que yo me imagino que sintió este publicano, ir al templo donde todas las miradas se iban a poner encima de él, pero él ya no estaba pendiente del qué dirán. Él sabía que necesitaba del perdón de Dios. Él sabía que solamente Cristo, solamente Dios podía ayudarlo. Y por esta razón, él va y hace este acto de fe. Nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para reconocer que no somos aún perfectos en su totalidad. Que todos los días estamos propensos a cometer errores. Cada día hay más maldad en el mundo. Cada día las corrientes del mundo están permeando las redes sociales, están influenciando a los niños, están presentes en las películas, con nuestras amistades. Todo esto está bombardeando nuestra mente y nos cuestiona nuestros propios principios. Lo que antes llamábamos pecado ya no lo es. Lo que antes era una herejía pues ya no lo es. Y así empezamos a confundirnos. Estamos bajo ataque. Y corremos el peligro de caer en el error de decir, incluso creyentes, yo no merezco estar delante del Señor. Hoy yo no puedo orar. Yo no me siento merecedor de su gracia. Quiero que sepas que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esto quiere decir que Dios sabe cuál es el pecado que tú vas a cometer mañana, en un año, en 3 meses, y aún así decidió amarte. Decidió dejarte un camino a la salvación. Decidió darte una invitación y te dice, ven como estás. Yo no te pido que dejes el pecado y vengas a mí. Ven como estás. El evangelio es ven como estás. Y poco a poco, caminando con el Señor te va mostrando el pecado y tú vas vomitando todo esto a través del arrepentimiento, y cada día estás más enfocado en tu relación personal con nuestro Padre. Y empiezas a dejar a un lado esa crítica destructiva de este fariseo que empezaba a compararse con el publicano y se sentía superior a él. Empezamos a entrar en un dominio donde reconocemos que yo quiero ser como mi Señor es. Por consecuencia veo mi pecado, veo mi maldad, veo mi error, veo que soy orgulloso, que soy mentiroso, que soy vanidoso, que soy ególatra. Empiezo a reconocer que todo esto me está confundiendo. Y en conclusión, tengo que estar más cerca de Dios. Pase lo que pase, nunca te alejes del Señor. El pecado que estés cometiendo, acércate a Dios así sucio. Entra en la presencia con Él. Y simplemente quiero darte una oración modelo y tú la puedes crear con tus propias palabras. Padre, yo te he fallado. Yo que he cometido errores. Yo todos los días te ofendo. Todos los días tengo prioridades en las cuales tú no estás. Perdóname. Ayúdame, Dios, a permanecer en ti y a cada día tener mayor convicción de pecado para arrepentirme, para echar mano de tu gracia, de tu santidad y para tener mayor tiempo de calidad contigo, leyendo tu palabra, compartiendo tu evangelio y cuidando mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pase lo que pase, nunca te alejes del Señor. Dios te bendiga.